Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, me tiene fascinado y creo que a ustedes también les va a atrapar. Hoy vamos a hablar de esa chispa, de ese momento crucial en la vida, donde dos caminos se cruzan y, de repente, todo parece encajar. Me refiero a esa conexión mágica, a esa sensación de que esta persona es mi oportunidad, y yo soy la suya. Y para ilustrar esto vamos a tomar como punto de partida una figura que muchos de ustedes conocen y admiran, alguien que ha conquistado corazones con su talento y carisma, Demet Özdemir. Pero ojo, no vamos a hablar solo de ella en abstracto, sino de cómo su trayectoria, sus decisiones, nos pueden enseñar mucho sobre estas oportunidades únicas que se presentan en la vida. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Será genial tenerlos como parte de esta comunidad. Piensen por un momento en las grandes oportunidades que se nos presentan en la vida. No hablo solo de oportunidades laborales o económicas, aunque también son importantes, sino de esas oportunidades que cambian la perspectiva, que abren puertas a nuevas experiencias, a nuevos amores, a nuevas versiones de nosotros mismos. Y en este sentido, la vida de Demet Özdemir es un ejemplo fascinante. Ella no nació en cuna de oro, ni tuvo todo fácil desde el principio. Su historia es un testimonio de perseverancia, de talento y sobre todo, de saber reconocer y aprovechar esas oportunidades que se le presentaron, y de cómo esas oportunidades, a su vez, la eligieron a ella. Imaginen esa sensación, estar en el lugar correcto en el momento correcto con la persona adecuada. Es como si el universo conspirara, ¿verdad? Demet, como muchos sabrán, tuvo un comienzo complicado. Llegó a Estambul buscando un futuro mejor, trabajando en lo que podía, y de ahí a incursionar en el mundo de la actuación, que para muchos es un sueño lejano. Pero ella no se quedó esperando a que las cosas sucedieran. Estuvo presente, estuvo dispuesta, estuvo lista para dar el salto cuando la oportunidad golpeó su puerta. Y aquí es donde entra la otra cara de la moneda, el yo soy la suya. No es solo que ella viera una oportunidad, sino que esa oportunidad, ese papel, ese proyecto, también la eligió a ella. Y es que cuando tienes ese brillo especial, esa energía, esa autenticidad, atraes lo que te corresponde. Es un dar y recibir, una sincronía perfecta. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues de muchas maneras. Primero, tenemos que estar atentos. Las oportunidades rara vez anuncian su llegada con trompetas y fanfarrias. A menudo se presentan de forma sutil, en conversaciones inesperadas, en proyectos que parecen pequeños al principio, en personas que conocemos de repente. Es como si Demet hubiera estado cultivando su talento, su disciplina, su pasión, preparándose para ese momento en que la vida le dijera, aquí está tu gran oportunidad. Y ella, sin dudarlo, la tomó. Pensemos en sus primeros papeles. No siempre fueron los protagónicos, pero cada uno fue un peldaño, una forma de aprender, de crecer, de mostrar de lo que era capaz. Y cada uno de esos pequeños roles fue a su vez, una oportunidad para que la industria la viera, para que la reconociera, para que la deseara para proyectos más grandes. Ella se convirtió en la oportunidad para esos productores y directores que buscaban frescura, talento y un carisma arrollador. Y ella, a su vez, vio en esos proyectos la oportunidad de brillar y de consolidar su carrera. Es un círculo virtuoso. La frase Can es mi oportunidad y yo la suya encapsula perfectamente esta dualidad. No es una relación unilateral de poder o de beneficencia. Es una conexión mutua. Demet, con su energía, su dedicación y su arte, se presenta como la oportunidad ideal para Can. Y al mismo tiempo Can representa esa plataforma, ese escenario, esa circunstancia que permite a Demet desplegar todo su potencial, alcanzar nuevas alturas y ser la versión más brillante de sí misma. Es un reconocimiento de que ambos se necesitan, se potencian y se hacen mejores el uno al otro. Ahora, no todo es suerte o destino, aunque sí creo que hay un elemento de ello. La preparación es clave. Demet ha trabajado incansablemente. Ha invertido horas y horas en su oficio, en perfeccionar su arte. Ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos, y todo eso la ha moldeado, la ha hecho más fuerte, más resiliente. Cuando llega la oportunidad, no la agarras con las manos vacías. La agarras con un bagaje de experiencia, de conocimiento y de determinación.
Y aquí viene la parte que a veces nos cuesta a muchos, la autoconfianza. Creer en uno mismo es fundamental para reconocer y para tomar esas oportunidades. Si no te valoras, si no crees que mereces algo bueno, serás incapaz de verlo cuando te presente o peor aún, lo dejarás pasar por miedo o por inseguridad. Demet, a través de su actitud y de su éxito, nos demuestra esa confianza en sí misma, esa convicción de que puede lograr lo que se propone. Y esa confianza irradia, atrae, genera esa sensación de que esta persona es la indicada, es la oportunidad que estábamos esperando. Piensen en cómo se forman las relaciones significativas, sean de amistad, de pareja o profesionales. A menudo hay un momento de conexión, un clic. Es cuando dos personas se ven mutuamente como una oportunidad valiosa. Uno ofrece algo que el otro necesita o admira, y viceversa. Es esa comprensión mutua de potencial, de crecimiento compartido. Demet Özdemir, con su carisma, su belleza, su talento actoral, se convierte en esa oportunidad para muchos en la industria, pero también ella, con su inteligencia y su visión, elige sabiamente en qué proyectos invertir su talento y en qué relaciones personales invertir su energía. Es un equilibrio delicado, pero poderoso. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esa mentalidad en nuestras propias vidas? Primero, identifiquemos nuestras pasiones y nuestros talentos. ¿Qué nos hace vibrar? ¿En qué somos buenos? Una vez que lo sepamos, podemos empezar a buscar oportunidades que se alineen con eso. No se trata de forzar las cosas, sino de estar abiertos y receptivos. Segundo, trabajemos en nosotros mismos. La mejora continua es esencial. Aprendamos, crezcamos, superemos nuestras limitaciones. Cuanto más preparados estemos, más capaces seremos de reconocer y de aprovechar las oportunidades. Tercero, cultivemos la autoconfianza. Reconozcamos nuestro propio valor. Celebremos nuestros logros, por pequeños que sean. Y algo muy importante, no tener miedo al fracaso. El fracaso es una parte natural del proceso. Es una oportunidad de aprendizaje. Demet seguro ha tenido sus tropiezos, sus momentos difíciles. Pero no se ha detenido. Ha aprendido de ellos y ha seguido adelante. Cada no puede ser un trampolín hacia un sí mucho más grande. Es esa resiliencia, esa capacidad de levantarse una y otra vez, lo que realmente marca la diferencia. Y esa es precisamente la energía que atrae las oportunidades. La idea de Khan es mi oportunidad y yo la suya, también nos habla de la importancia de las relaciones simétricas. No se trata de que alguien te dé algo sin esperar nada a cambio, ni de que tú te aproveches de alguien. Se trata de una conexión genuina donde ambos aportan valor, donde ambos crecen y se benefician. Cuando Demet se compromete con un proyecto o con una persona, lo hace con su totalidad, con su entrega, y espera lo mismo a cambio. Esa es la base de las relaciones duraderas y exitosas. Ahora pensemos en los momentos en que nos sentimos estancados, cuando parece que nada avanza. Es fácil caer en la desesperanza, ¿verdad? Pero es precisamente en esos momentos cuando más debemos abrir los ojos y el corazón a las nuevas posibilidades. A veces la oportunidad no llega como un rayo de luz cegador, sino como un susurro, un pequeño indicio de que algo nuevo está a punto de suceder. La clave es escuchar ese susurro, prestarle atención. La vida de Demet Özdemir nos enseña que las oportunidades no son solo para los elegidos o para los que tienen suerte por naturaleza. Son para los que están preparados, para los que son audaces, para los que tienen la visión de ver el potencial, tanto en sí mismos como en los demás. Ella, a través de su trabajo, de su presencia, se ha convertido en esa oportunidad para millones de fans, ofreciéndoles entretenimiento, inspiración y un modelo a seguir. Y al mismo tiempo, ella misma ha sabido elegir y capitalizar las oportunidades que la han llevado a la cima de su carrera. Así que, para resumir, la próxima vez que se encuentren ante una encrucijada, ante una persona nueva, ante un proyecto que les intriga, piensen en esta poderosa idea: esta es mi oportunidad, y yo soy la suya. Pregúntense: ¿qué puedo aportar yo a esta situación? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer? Y al mismo tiempo, ¿qué me está ofreciendo esta situación? ¿Cómo puede ayudarme a ser mejor? No se trata de ser egoísta, sino de ser consciente del valor que cada uno aporta. Es un intercambio mutuo, una sinergia que puede llevar a resultados extraordinarios. La vida nos presenta constantemente estas oportunidades, pero debemos tener los ojos abiertos para verlas y el coraje para tomarlas.
Y cuando lo hacemos, cuando esa conexión se da, es una sensación inigualable, una confirmación de que estamos en el camino correcto, que estamos viviendo plenamente. Espero que esta reflexión sobre The Method de Mead y esta idea de oportunidad mutua les haya inspirado tanto como a mí. Nos muestra que a pesar de los desafíos, siempre hay posibilidades esperándonos, si estamos dispuestos a verlas y a actuarlas. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Qué significa para ustedes la idea de oportunidad? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos explorando juntos las maravillas de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.